No es mi intención en esta primera diapositiva describir todo lo que aquí presento, pero tan solo me gustaría resaltar que a partir de la descripción del sistema HU1, llamado luego HLA, la comunidad de histocompatibilidad ha incorporado herramientas tecnológicas disponibles, las cuales nos han permitido gradualmente aumentar el conocimiento tanto de los genes y proteínas del sistema HLA como su aplicación clínica en el trasplante de órganos. Los fundadores de nuestra especialidad, tan solo con la reacción de leucoaglutinación y con una tremenda capacidad de observación de estos clústeres que observaban en los sueros de pacientes sensibilizados, lograron describir el sistema HLA de mayor polimorfismo del genoma humano. En forma empírica me gusta relacionarlo, me gusta pensar que tanto Jan Dosset, que fue premio Nobel, Van Rood, Ross Payne, Paul Terasaki, fueron nuestros Copérnicos, Galileo y Kepler de nuestra especialidad. Luego, con las distintas herramientas, fuimos descubriendo que de estos patrones se asociaban con distintas secuencias de nucleotídicas o luego con las secuencias aminoácidicas de estas moléculas, las cuales las fuimos correlacionando con estos patrones de actividad en el suero. Así fue que vimos que existen posiciones polimórficas o aminoácidos polimórficos expresados en una forma restrictiva para ciertos alelos, lo cual define el antígeno, y otros epítopes o aminoácidos que son compartidos por muchos distintos alelos y antígenos, los cuales logran los distintos alelos presentes en los distintos antígenos. Luego logramos ubicar estos en la molécula tridimensional de la HLA, donde con la ayuda de las nuevas técnicas de detección de anticuerpos como Luminex pudimos asociarlos, las cuales en muchos de los casos se asociaban con estos clústeres de ceros que fueron descritos inicialmente por Jan Dosset. Además, al conocer la secuencia aminoacídica de la molécula y de la región del pocket o canal, también estudiamos o conocimos la secuencia de los péptidos a ser presentados por estas moléculas y entendimos qué péptidos son permitidos en ciertos alelos y cuáles no en otros. Con estas técnicas, inicialmente logramos describir lo que se conoce como la tipificación serológica de HLA, la cual nos permitió clasificar y organizar inicialmente nuestra asociación con el rechazo, como lo muestra esta figura que todos conocemos. Pero con el tiempo hemos visto que estos antígenos han funcionado como cajas, las cuales no nos permite ver en el interior de estos antígenos las distintas similitudes y diferencias que existen entre los antígenos del dador y receptor. Hoy por hoy, incluso en los Estados Unidos, la forma de identificar un full match sigue utilizando tan solo los antígenos de HLA, B y DR, no incluyendo los antígenos de C, de Q y de P. Así es que hoy vamos a centrar nuestra atención en esta presentación, donde revisaremos distintas herramientas, distintos algoritmos que hoy poseemos para analizar la complejidad interna de estos antígenos y alelos y cómo estas nuevas herramientas nos ayudan en una mejor predicción del riesgo post-trasplante y en la predicción del desarrollo de anticuerpos dadores específicos que luego montarán una reacción de rechazo mediado por anticuerpos. No existe un claro consenso en cuanto a cuál es la unidad a tener en cuenta para analizar la reacción de estos anticuerpos dirigidos contra la molécula HLA. En este gráfico observamos el área de un aminoácido polimórfico. Luego, una de las herramientas que revisaremos como el matchmaker considera
un radio de 3 Armstrong que rodea a esta posición polimórfica, mientras que sabemos que la molécula de IgG reconoce un radio de 15 Armstrong para los 6 regiones determinantes del anticuerpo. También sabemos que la región CD3 complementaria se focaliza, o la especificidad de este anticuerpo está dirigido tan solo a una unidad parecida a la de un aminoácido o de un EPLET. Luego, como decíamos, una de las herramientas más populares que se han descrito es el HLA Matchmaker, la cual se basa en 2 principios fundamentales. El primero es que este software o algoritmo estudia a cada alelo o antígeno como una cadena de distintas regiones polimórficas estructurales. Por ejemplo, en este ejemplo del alelo HLA 01, vemos que existen 36, está definido por 36 EPLETs, como denomina a la unidad básica este algoritmo. Y de la misma manera, el alelo A0102 también está definido por la misma cantidad de posiciones polimórficas, pero entre ellos se diferencia en 2 EPLET o 2 posiciones polimórficas. Luego, el segundo principio fundamental de este algoritmo es que los pacientes no desarrollan anticuerpos contra los antígenos o alelos propios. Por ejemplo, un paciente tipificado con el antígeno o alelo A0101 no desarrollará anticuerpos contra ninguno de estos 36 EPLETs, pero sí podrá desarrollar un anticuerpo dirigido contra los EPLETs que se diferencian contra este otro alelo o contra otros alelos donde la cantidad de EPLETs puede ser significativamente mayor a los que aquí se presenta. Luego, el software, por ejemplo, en este ejemplo vemos que tenemos un paciente tipificado como A0205, que se diferencia con un dador A0201. Al analizar la cantidad el contenido de EPLET de cada uno de estos antígenos, nos resume la cantidad de EPLETs en cuanto se diferencian entre dador y receptor. Vemos acá que hay 3 EPLETs. Pero además del locus A, esta herramienta calcula para el locus B, para el locus C, para el locus, lo mismo para clase 2, y a la final nos da un resultado que es lo que se denomina epitope load, o la carga de epitopes de diferencia entre dador y receptor. Como vemos acá, para clase 1 será de 18, para clase 2 será para este otro ejemplo será de 39, y luego hace una suma total con clase 1 y clase 2. Como verán, muchas veces esta suma no es directa, puesto que existen EPLETs que se comparten intralocus e interlocus, como es el caso de EPLETs, por ejemplo, que se comparte entre el antígeno A2 con el B57 y B58, o con el C3 con antígenos como el B46. Esos antígenos son interlocus. Luego, en estos artículos se definió la posibilidad de que un paciente con esta tipificación difiera de distintos otros dadores en distintas cargas de EPLET para clase 1 o distintas clases de EPLET para clase 2, como es en este caso. Un paciente con esta tipificación puede llegar a diferir tanto con ningún EPLET, con 4, o con una carga total de 42, debido a la diferencia entre los antígenos que componen el dador y receptor. Esto nos permite un análisis más profundo, no tanto blanco y negro entre el match, por ejemplo, para el locus A, que tenemos o ningún mismatch, un mismatch o 2 mismatch. Aquí, como vemos, el análisis es mucho más granular. La otra función que este algoritmo nos permite es analizar la especificidad de estos anticuerpos. En este ejemplo, este paciente posee anticuerpos contra una gran cantidad de
de antígenos. Pero si analizamos nuestro ejemplo anterior con el 0205 y 0201, vemos que al analizar un dador con 0201, tenemos que considerar, esta herramienta nos permite predecir que este paciente posee anticuerpos dirigidos contra este éplet en azul y este otro en rojo, con lo cual correspondería a una contraindicación contra el trasplante. Esta herramienta fue utilizada por muchos estudios, pero uno de los grupos que más ha trabajado con esta herramienta es el grupo de Canadá en Manitoba, donde analizaron inicialmente para trasplante de riñón, compararon la forma tradicional de medir diferencias o mismatches, como es a nivel antigénico, como decía anteriormente, puede ser entre 0, 1 y 2 con respecto a un solo locus. Luego utilizaron distintas formas de usar esta herramienta, la cual llamaron la sumatoria de los distintos antígenos para un determinado locus, o también el análisis individual de cada molécula contra los antígenos del recipiente, donde pudieron realizar un análisis más granular. Luego analizaron con curvas ROC la especificidad o la incidencia del desarrollo de anticuerpos contra DR, todos estos anticuerpos desarrollados post-trasplantes de novo para DR y para DQ, donde vieron que con la forma de análisis de las moléculas simples con éplet para DR y DQ, el área bajo la curva demostraba una mayor especificidad y sensibilidad en correlacionar la presencia o el desarrollo de estos anticuerpos contra DR y DQ. Luego este grupo analizó nuevamente el locus DR y DQ en la forma tradicional, separando distintos grupos con 0, 1 a 2 y 3 a 4 mismatches. Y cuando utilizaron la herramienta de Matchmaker, dividieron los mismatches de DR de 1 a 6 mismatches como bajo riesgo y de 1 a 8 mismatch como bajo riesgo, tanto para DR como para DQ. Donde vieron que tanto para la incidencia de anticuerpos desarrollados de novo como para el desarrollo de rechazos, eventos de rechazo mediados por células T, en la forma tradicional de mismatch no diferencia entre aquellos que difieren entre 1 a 2 mismatch versus aquellos que diferencian entre 3 a 4 mismatch. Todos ellos se diferencian, o sea, poseen una mayor incidencia de desarrollo de anticuerpos generados de novo con respecto a aquellos que no tienen ningún antígeno mismatch, pero entre estos dos grupos no pudieron diferenciarlo. Lo mismo sucedió con el algoritmo Matchmaker, donde aquellos de bajo riesgo tuvieron una incidencia similar, parecida a aquellos pacientes que fueron trasplantados con 0 éplet mismatch, mientras que aquellos que tenían más de 7 para DR y más de 9 éplet mismatch se diferenciaban de estos grupos. Luego, analizando también con curvas ROC, dividieron este grupo de alto riesgo y encontraron otro valor de corte donde aquellos en este grupo, aquellos que poseían una carga de éplet mismatches menor de 15, tenían un riesgo, lo que definieron como riesgo intermedio, lo cual los pudieron diferenciar de aquellos que tenían una carga de éplet mismatches más de 15, a los cuales denominaron de alto riesgo. Esto permitió diferenciar estos grupos. Tanto lo analizaron tanto para los eventos de rechazo mediado por células T, como la presencia de anticuerpos de novo y la presencia de rechazos mediados por anticuerpos. Este tipo de análisis de EPLETs para las moléculas DR y DQ puede representar o podemos usarlos como un biomarcador de pronóstico preciso, reproducible y disponible
en la mayoría de los laboratorios, que se podría aplicar para diseñar una mejor o más acotada inmunosupresión y para el estudio de ensayos clínicos, separando aquellos de alto riesgo y de bajo riesgo. Existen otros algoritmos similares a Matchmaker que no han tenido una difusión como Matchmaker. Si bien analizan la posición de estos mismatches, además estudian la carga electrostática y tridimensional de la posición de estos mismatches, como aquí se representa en este ejemplo. Más acá en el tiempo se ha descrito otra herramienta que se denomina HLA-EMA, donde este algoritmo es muy similar al Matchmaker, pero le da mayor importancia a aquellos aquellos EPLETs o aquellos aminoácidos que se encuentran expuestos al solvente, como lo denominan. Son aquellos que se encuentran en la región más expuesta de la molécula, tanto para la alfa hélice de la subunidad alfa 1 y alfa 2, como aquellos expuestos en los distintos puentes o loops que unen las distintas porciones de la molécula. Por el contrario, aquellos más escondidos en la subunidad alfa o en la estructura de la hoja plegada, no tan expuesto, le da una menor relatividad o un menor peso en el análisis. Los resultados de estos algoritmos todavía están en estudio. Otra forma u otro de los algoritmos más populares para el estudio de los distintos mismatches a nivel molecular es la herramienta que se denomina PIRCHE por sus siglas en inglés, que vendría a ser algo así como péptidos HLA indirectamente calculados o predichos de alguna manera. Este algoritmo utiliza una muy pesada carga de computación, inteligencia artificial, por así llamarlo, donde analiza la secuencia de cada uno de los alelos posibles entre dador y receptor, analiza también la base de datos de los péptidos presentados por los distintos alelos y predice, en base a la diferencia entre las moléculas de HLA del receptor con las del dador, analiza aquellas regiones donde existen diferencias y predice qué péptidos pueden ser alojados en los distintos alelos presentes en el dador. Además, incluye en las últimas versiones la secuencia donde el protocioma corta estas moléculas a ser presentadas para una mejor definición del péptido alojado en las moléculas. Esta herramienta inicialmente se utilizó para trasplante de médula ósea, para asociarla con el rechazo de injerto, la reacción de injerto versus huésped, tanto para clase 1 como para clase 2, y luego últimamente ha sido utilizada para el análisis de trasplante de órganos sólidos para evaluar aquellas moléculas de clase 2 del receptor que pueden presentar tanto moléculas de mismatch de clase 1 como de clase 2 del dador, para ser presentadas al receptor de las moléculas CD4 positivas para una posterior estimulación de las células B con la posible producción de aloanticuerpos. Esta es una captura de pantalla de la herramienta. Esta herramienta es un poco mejor diseñada, está disponible en Internet. Lamentablemente no es de acceso gratis, pero si el laboratorio posee o posee el acceso a tipificación por secuenciación por nueva generación, las empresas que distribuyen estos reactivos proveen la suscripción a esta herramienta. Luego, este es el resumen donde vemos que las moléculas de clase 2 para órgano sólido
del receptor, van a analizar las diferencias o estos pirches o epitopes o péptidos a ser presentados en las distintas moléculas de HLA con las cuales se diferencia con el receptor. Genera también una carga de Pirche, como la carga de Eplet que genera el matchmaker, y luego da un análisis detallado de la cantidad de Eplet, por ejemplo, a ser presentado por el DR0405 del receptor, que va a presentar antígenos mismatches del dador y los posibles Eplets los posibles péptidos a ser presentados. En primeros estudios, como mencionaba en trasplante de médula ósea, como ustedes saben, el éxito del trasplante en médula ósea se relaciona con una alta resolución de los alelos HLA, donde se busca donde exista un full match, tanto para A, B, C, D, R, D, Q, cual se busca un matching de 10 de 10 de estos antígenos, pero en aquellos casos donde no se puede encontrar dadores no relacionados con un full match, se observó que en aquellos pacientes con un trasplante de 9 de 10 y una baja carga de la mediana dividido por la mediana de la frecuencia de estas diferencias, vieron que aquellos con una baja carga de Pirche tenían una sobrevida similar a aquellos pacientes que fueron trasplantados con un dador 10 de 10, mientras que aquellos pacientes con una alta carga de Pirche demostraban una sobrevida significativamente menor a los otros dos grupos. Luego, en órganos sólidos, este grupo de Berlín decidió analizar la utilidad tanto de HLA Matchmaker como Pirche para analizar la sobrevida de más de 2.700 trasplantes de riñón, donde observaron que la distribución de la cantidad de esta carga de Eplets o Pirche rondaba alrededor de 25 para Matchmaker y alrededor de unos 50 para Pirche. Luego, al analizar con la carga de mismatches en la forma tradicional, observaron, por ejemplo, en pacientes que obtienen un haplotipo de similidad, de matching para la forma tradicional, estos pueden poseer una carga baja de Eplets o una carga similar a aquellos que difieren en los 10 antígenos para A, B, C, D, R y D, Q. Lo cual demuestra que hay con el matching tradicional existe una alta dispersión en cuanto a la diferencia molecular de los antígenos que se trasplantan. Lo mismo se observó con un solapamiento aún mayor para el análisis de la cantidad de Pirches comparado con el análisis tradicional, y al comparar la carga de Pirche o con la carga de Eplets, se observó que si bien existe una linealidad, existe una fuerte distribución también que luego veremos debido a que muchas veces estos epitopes del Eplet y los péptidos del Pirche no se solapan en la región que reconoce. Luego este mismo grupo analizó la carga de Eplets y la carga de Pirche para analizar la incidencia en el desarrollo de anticuerpos de novo post-trasplantes, y donde observaron que a medida que se incrementa esta carga de Eplets, aumenta la incidencia de anticuerpos, con lo que se asocia también con una disminución de la sobrevida de los injertos. Lo mismo sucede con el análisis de estos péptidos Pirche, donde a distintos niveles de carga de estos péptidos se asocian una mayor cantidad de anticuerpos desarrollados de novo, mientras que a la misma forma estos se asocian también con una menor sobrevida del injerto de estos pacientes. Me parece una de las informaciones más importantes de este trabajo. Analizaron en forma individual mismatches en cada uno de los locus analizados, donde vieron que a excepción del locus C, en todos ellos se observaba que en pacientes con un solo mismatch para cada uno de estos locus,
aquellos con una baja carga de estos péptidos Pirche se asociaban con una menor incidencia o con una incidencia intermedia con respecto a aquellos que no tenían diferencias en ningún mismatch, mientras que aquellos con un Pirche más elevado, una carga más elevada, podían diferenciarse o se asociaban con una mayor incidencia en el desarrollo de anticuerpos, especialmente para el locus de Q, como también lo demostraba el grupo canadiense con los grupos de Eplets. O sea, cuando tenemos un single mismatch, podemos diferenciar qué mismatch, en base a esta carga de Pirche, podemos decir cuáles serán mejor aceptados de aquellos que serán peor aceptados. Este otro grupo del Cedars-Sinai de Los Ángeles estudió en forma similar trasplantes de pacientes de corazón, donde de 514 pacientes trasplantados sin presencia de anticuerpo al momento de trasplante, observaron que en un 12% de ellos desarrollaban anticuerpos. De estos 97 anticuerpos que desarrollaron estos pacientes, la mayoría pertenecían al locus de Q, al igual que conocemos que sucede tanto para trasplante de pulmón o de riñón. Y estos anticuerpos contra DQ se asocian con una menor sobrevida del injerto en estos pacientes, lo cual es importante detectarlos. Luego analizaron, como estos otros grupos, la forma tradicional de analizar el mismatches a nivel de DQ, donde vieron que sí, con aquellos con una doble carga de mismatches tienen una peor incidencia de rechazo mediado por anticuerpo, que aquellos que tienen un solo mismatch o cero mismatch. En cuanto al análisis de Eplet, dividiéndolo en base a la mediana de la frecuencia de estos Eplets en todos estos pacientes, vieron que no, si bien se ve una tendencia, esta no es estadísticamente significativa, pero la herramienta de Pirche mostró una mejor separación entre aquellos con una alta carga de Pirche versus aquellos que tienen una menor carga de Pirche. Como decía anteriormente, existe una linearidad entre la comparación de Pirche y Eplets, pero este estudio de quienes describieron este algoritmos en los Países Bajos observaron que no existe un solapamiento en las posiciones polimórficas que son detectadas tanto por Matchmaker como por aquellos detectados por Pirche, mientras que el Matchmaker se focaliza en las áreas más expuestas de la molécula, en los dominios alfa de la molécula. Pirche le da un peso importante a aquellos péptidos que están más escondidos, aún en la región de estructura beta de la molécula de HLA. De esto se debe la diferencia entre las distintas correlaciones con los distintos estudios. Este otro estudio de Japón, más reciente en el tiempo, analizaron de una forma curiosa o creativa la predicción de anticuerpos o una respuesta de memoria en cuanto al desarrollo de estos anticuerpos dadores específicos. Analizaron alrededor de 600 pacientes trasplantados de riñón, que los dividieron inicialmente en aquellos que no poseían anticuerpos, aloanticuerpos, o sea, 0% de la prueba cruzada contra panel, contra aquellos que presentaban anticuerpos en la prueba cruzada contra panel, pero estos no eran anticuerpos dadores específicos. Como lo demostró anteriormente el grupo de Emory, a largo plazo o a 3 años, estos dos grupos no existe diferencia estadística en el desarrollo de anticuerpos en estos dos grupos. Sí observaron un desarrollo temprano en el desarrollo de estos anticuerpos de novo contra dadores específicos, pero la diferencia total no es significativa. Luego, y es acá donde analizaron la forma creativa de analizar estos grupos,
vieron que en aquellos pacientes que poseían anticuerpos preformados por eventos de sensibilización como transfusiones, previos trasplantes o embarazos, algunos que desarrollaron, por ejemplo, en este caso, un anticuerpo contra el antígeno de R4, donde veían que el 0402 era el antígeno que había inducido esta respuesta de anticuerpos en el evento inicial de sensibilización. Luego, al ser trasplantado con un paciente, con un dador, perdón, que si bien no poseía el epitope que generó este anticuerpo, pero poseía o compartía un epitope dentro de la molécula, como es en el caso del antígeno de R1301, estos lo denominaron epitope compartido positivo. Mientras que, por ejemplo, si este paciente era trasplantado con un dador como DR0101, este no poseía un epitope compartido, lo cual lo denominaron epitope o Pirche negativo. Luego analizaron estos dos grupos junto con el grupo con no anticuerpos, como se observó anteriormente, donde observaron que este grupo que no compartía anticuerpos o epitopes compartidos tenía una mejor sobrevida incluso que los pacientes con no anticuerpos, un 0% PRA, mientras que aquellos que compartían anticuerpos observaron una mayor incidencia en el desarrollo de anticuerpos dadores específicos, lo cual nos está diciendo que estas herramientas, yendo hacia un trasplante en ausencia de anticuerpos, podemos analizar aquellos epitopes compartidos y generar o postular o predecir un mayor riesgo en aquellos donde se encuentran estos epitopes compartidos. Ahora quería mostrarles hasta aquí es en base al largo grupo de pacientes, mayormente en cuanto a la carga de epitopes. Lo que le quería mostrar ahora es cómo utilizamos en el laboratorio estas herramientas a nivel individual, entre un paciente individual y un dador individual. Y uno de los modelos que más me gusta analizar o donde se observan cosas interesantes es en aquellos pacientes que reciben un trasplante doble de hígado y de riñón. Como ustedes saben, se ha descrito que el hígado, al ser trasplantado, libera a la circulación anticuerpos o moléculas solubles de HLA, los cuales son capaces de absorber estos anticuerpos dadores específicos, con lo cual el hígado ejerce un efecto protector contra sí mismo y contra el riñón trasplantado. Además, como lo demostró nuestros colegas en Rochester, al realizar cultivos mixtos de linfocitos, observaron que en aquellos pacientes que son trasplantados tan solo con mezclando células de dador y receptor para aquellos que recibieron un trasplante de riñón sólido, al compararlo con aquellos con un trasplante combinado de hígado y riñón o contra aquellos de hígado solamente, observaron que en estos dos grupos tienen una menor reacción celular de células CD4 y CD8 comparado con aquellos pacientes que recibieron un trasplante de riñón solamente. Con lo cual, tanto humoral o celularmente, el hígado ejerce un efecto protector. Ahora déjenme traerle 3 ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un paciente que fue trasplantado en el año 2016 con un donante vivo de riñón. En el año 2018 desarrolló la nefropatía debido al virus BK, con lo cual tuvieron que disminuir la inmunosupresión generando el desarrollo de anticuerpos. En el 2019 el paciente rechazó el primer injerto y en el año 2019 el paciente fue incluido en la lista ahora de riñón y de hígado por su enfermedad poliquística en riñón e hígado. En el año 2020 trasplantamos este paciente con un trasplante combinado de hígado y riñón, el cual, debido a una falla primaria del injerto, este hígado inicial
compartido con el riñón fue removido y luego a 4 días después el paciente recibió un hígado de un dador distinto al riñón trasplantado inicialmente. Este es los resultados de single antigen por Luminex, donde vemos que podemos predecir la especificidad de estos anticuerpos dirigidos contra estos EPLET por Matchmaker. Aquí tenemos la tipificación de los distintos dadores, tanto del primer riñón como el segundo dador combinado y el tercero de hígado solamente, donde vemos que tanto el primer riñón como el hígado y riñón combinado poseían o compartían el antígeno HLA-A1, los cuales posiblemente este anticuerpo está dirigido contra estos 3 distintos EPLET presentes en la molécula de HLA a HLA-A1. Focalicemos el análisis tan solo para este HLA-1 para disminuir la complejidad, donde vimos que luego del primer trasplante de hígado, el primer hígado es capaz de absorber la totalidad de este anticuerpo contra A1 y otros anticuerpos dadores específicos. Luego de los 4 días, al remover este hígado, vemos cómo se reactiva o cómo se expresa nuevamente este anticuerpo en circulación, tanto para A1 como para DP0402. Luego, al ser trasplantado con el segundo hígado, este segundo hígado no es capaz de neutralizar. Como podemos ver, el segundo hígado no posee, si bien posee parte de los EPLET reconocidos o presentes en el A1, no posee este EPLE 44KM3, que es al cual le atribuimos la reactivación de este anticuerpo. Estos son anticuerpos no relacionados a ninguno de estos trasplantes o lo que denominamos no relacionados o third party antibodies, lo cual demuestra que si bien hubo una disminución por el efecto de las múltiples transfusiones que este paciente recibió, estos se mantuvieron en circulación, la cual nos ayudó a normalizar los anticuerpos contra A1, asignando el efecto deletérea. Estos son los anticuerpos dadores específicos contra el segundo riñón, los cuales, si bien para A23 vimos un pico post-trasplante, luego el segundo hígado fue capaz de neutralizar estos anticuerpos. Como veíamos, la reactivación de este anticuerpo contra A1 y estos otros anticuerpos se asoció, sobre todo en el día 14, con un incremento significativo de la creatinina que había alcanzado valores aceptables luego del primer trasplante con el hígado y el riñón. Luego, en el día 14, la creatinina aumentó a 1.76 y luego a valores por encima de 3, los cuales se asociaron con un claro rechazo mediado por anticuerpos con deposición de C4D en la biopsia. Lo cual, este ejemplo nos permite ver claramente que al analizar estos anticuerpos altamente sensibilizados, la reacción con estos antígenos, por ejemplo, contra A1, no se trata de un solo anticuerpo, sino de múltiples anticuerpos, como veremos en estos otros ejemplos. Como decíamos, la reacción esperada es que estos pacientes trasplantados para hígado y riñón, el hígado neutralice estos o absorba estos anticuerpos. Este es un paciente trasplantado con un 95% de la prueba cruzada contra panel, contra un dador con un fuerte anticuerpo dador específico contra A2. Esta es la reacción de Luminex pretrasplante, donde vemos que fehacientemente este paciente posee un anticuerpo contra A2, donde también reacciona con los antígenos relacionados del A28, con un fuerte rechazo, un fuerte crossmatch por citometría. Y luego de trasplantados, a los 4 días vemos que todos los anticuerpos contra A2 y A28 desaparecen, es la forma esperada, y también el crossmatch por citometría se negativizó. En este otro ejemplo, también trasplantado con un paciente de 65 años, ahora con un 97% PRA, con un nivel de anticuerpos contra el dador A2 por encima de 20.000,
Vemos que este paciente también posee un anticuerpo A2, pero el patrón de reactividad es un poco diferente. Tan solo reacciona con el antígeno A69 del 28 y no con el 68 asociado con estos antígenos. La prueba por citometría pretrasplante es fuerte. Luego del trasplante, a diferencia del caso anterior, vemos que este paciente no neutraliza el anticuerpo contra A2 y A69, con lo cual nos generó gran inquietud al ver esta diferencia significativa en dos pacientes con un trasplante similar. Luego decidimos utilizar todas las herramientas que disponíamos en el laboratorio, como la tipificación por secuenciación de nueva generación, donde vimos que el alelo del dador es el alelo común A20102. Luego analizamos un panel extendido de Luminex, donde tenemos un mayor número de antígenos A2, donde fehacientemente pretrasplante se mostraba el mismo patrón de reactividad y post-trasplante la eliminación absoluta, con lo cual con la ayuda de Matchmaker podemos postular que este anticuerpo reacciona contra este epitope o EPLET, el cual está presente en todos los alelos A2 y A68 en el panel. Luego analizamos el segundo caso, que no reaccionaba como esperábamos, donde vimos que la primera diferencia que el alelo de este dador era no contra el alelo más común, sino contra un alelo descripto, pero un poco menos frecuente a 2,010. Si bien la reacción de pretrasplante era similar al panel reducido, con el panel extendido en el análisis en la muestra post-trasplante, vemos que el antígeno o el alelo A201 era negativo a diferencia de los otros alelos HLA-A2 y A69. Si bien estos disminuían significativamente con respecto al panel a la reacción pretrasplante, estos permanecían en forma positiva. Luego, con la ayuda de Matchmaker, podemos postular que este paciente, a diferencia del otro, posee dos anticuerpos dirigidos contra las moléculas de A2, uno que reacciona fehacientemente contra todos los antígenos A2, y otro anticuerpo que reacciona contra este otro epitope 107W, que está solamente presente en estos alelos de HLA, no presente en el antígeno A2,010 y en el alelo A6901. Luego este A2,010 podrá absorber este anticuerpo, pero no podrá absorber el otro anticuerpo que está dirigido contra los otros alelos. Con lo cual, en una primera observación, no con todas las herramientas disponibles, nuestra conclusión era que no estaba protegiendo al órgano, pero en realidad sí estaba protegiendo al órgano, puesto que este hígado fue capaz de neutralizar los anticuerpos dirigidos contra el A2,010. Lo cual nos demuestra que en esto muchas veces, o en la mayoría de las veces, no se trata de un anticuerpo único, sino de una reacción policlonal contra estos anticuerpos. Este es otro ejemplo un poco distinto con un paciente con una prueba cruzada del 99.80, con un anticuerpo, como ustedes verán acá, con una reacción débil. Nuestro valor de corte es de 1000, donde al realizar el crossmatch, este es cómo formulamos nuestro crossmatch virtual, con lo cual informamos que por debajo de 3000 de M5, estos anticuerpos pueden ser aceptados, mientras que para pacientes por encima del 80% de la prueba cruzada, recomendamos un crossmatch por citometría prospectivo para disminuir riesgo. Luego, al realizar este crossmatch por citometría pretrasplante, vemos que a diferencia de lo esperado, donde esperamos un valor del corrimiento de canal más cercano a nuestro valor de corte, que era de 70 en aquel entonces, vemos que este valor duplicaba el valor de corte, lo cual nos demuestra que una falta de correlación con este valor
débil en el anticuerpo. Al analizar el estudio del anticuerpo, vimos que el matchmaker postula que en esta reacción, en este patrón de reactividad, los anticuerpos, estos anticuerpos están dirigidos contra a lo mejor 2 de los epitopes presentes en todos los antígenos resaltados aquí con azul, donde podemos ver que se trata de un epitope o un eplet público, el cual está presente en un gran número de estas esferas o reactivos, con lo cual ejerce un efecto de dilución de la señal del valor de M5, con lo cual nos puede erróneamente llevar a aceptar un órgano de este tipo. Con lo cual, el estudio pretrasplante de la especificidad de estos eplets es importante para poder evaluar el riesgo aún a valores menores de fluorescencia. Fehacientemente, este anticuerpo estaba presente en el DR17 de la tipificación de este paciente y en el DR52, mientras estos eplets se encuentran en todo el resto de los otros anticuerpos en el panel analizado. Esto es lo que había preparado para hoy. Tan solo al final quisiera resaltar la necesidad para utilizar estas herramientas de una alta resolución de los alelos, tanto en el dador como en el receptor. Como mostraba en estos últimos casos, un panel de antígenos extendidos al que comúnmente utilizamos para poder diferenciar anticuerpos alelos específicos o de ciertos grupos, para, como decía, poder utilizar estas herramientas para analizar la carga de epitopes o el anticuerpo reconocido por estos anticuerpos. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de responder las preguntas al momento del debate. Muchas gracias.